Un saludo, profesor, estudiante. Mi nombre es Juan Camilo Espina. Vengo a presentarles la actividad número uno, investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Tenemos 7 puntos, perdón, de los cuales vamos a hablar de medir y cuantificar. Son la base de esta investigación. Se utilizan instrumentos de recolección de datos estructurados como cuestionarios o escalas para obtener datos numéricos que puedan ser analizados estadísticamente. Tenemos el enfoque del objetivo neutral, busca una imparcialidad y evita la subjetividad. Se busca minimizar la influencia del investigador o de entes externos. Como dices, busca hacer de una forma muy parcial la investigación. Y tenemos el número 3, que es muestreo y generalización. Se utiliza para obtener datos representativos de las poblaciones. Con base en los resultados obtenidos en una muestra, se busca generalizar los hallazgos de la población más amplia, un estudio más amplio. Tenemos los análisis estadísticos, técnicas para analizar los datos. En la investigación cuantitativa se utilizan técnicas estadísticas para analizar los datos recopilados y obtener conclusiones. Esto implica las pruebas de análisis estadísticos para determinar la significación de la validez de los resultados. Tenemos el enfoque deductivo, que parte de teorías, de hipótesis preestablecidas que son sometidas a pruebas mediante recopilación también de datos. Tenemos el numeral 6, que es objetivos de generalización de predicción. Buscan un resultado de una población más alta. De esto trata la predicción. Los hallazgos pueden utilizarse para hacer inferencias sobre la población o para realizar predicciones sobre futuros eventuales o tendencias. Tenemos el último numeral, que es la estandarización y replicabilidad, que sigue procedimientos de réplica. Esto implica que los estudios cuantitativos deben ser diseñados y ejecutados de manera que otros investigadores puedan repetir estos trabajos, estos estudios y obtener resultados similares. A ver, en resumen, la investigación cuantitativa se caracteriza por el uso de métodos y técnicas que implican la medición y cuantificación de datos, enfoques objetivos y neutrales, análisis estadísticos, enfoques deductivos, objetivos de generalización y predicción. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Radican aspectos importantes como son el diseño, el muestreo, la recopilación de datos, el análisis de datos, hay complejidad en la interpretación de resultados y en las consideraciones éticas. La complejidad en el diseño y la investigación, se pueden tomar decisiones sobre cómo recopilar. Ahí hay complejidad ya en una decisión que influye el investigador, así como se establecen relaciones causa y efecto entre las variables. Esto requiere un conocimiento profundo de la metodología en la investigación. En el muestreo hay que definir tamaño, representatividad, margen de error, aleatoriedad. Además puede haber desafíos éticos y logísticos relacionados con la obtención de acceso a la población. En la recopilación de datos implica diferentes métodos, cuestionarios, observaciones, pruebas estandarizadas. Es importante asegurar la validez y confiabilidad de los datos recopilados para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados. En el análisis de datos pueden existir la necesidad de utilizar modelos estadísticos complejos, software especializados. Hay complejidad de entrada al usar software, requieren conocimientos sólidos de estadística. Una persona del común o que no tenga un estudio estadístico pueda llegar a ser dar un resultado o replicar un análisis, y la capacidad de interpretar estos no pueden ser, tienen que hacerse de una manera adecuada. Las consideraciones éticas se deben de contemplar temas como la protección de los derechos, la privacidad de los participantes, la honestidad, la transparencia de las presentaciones, posibles sesgos en los desarrollos. El manejo adecuado de estas cuestiones éticas puede agregar complejidad a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa puede ser compleja de los diversos aspectos que implican su diseño, su muestreo, su recopilación de datos y sus análisis de datos e interpretaciones. Las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Hay rigor científico, hay contexto
y subjetividad. Ahí en el rigor científico, que es cuantitativo, datos numéricos y estadísticos. En el siguiente, el contexto subjetivo, comprensión profunda y detallada de experiencias y perspectivas. Esta tensión a menudo surge con debates sobre la validez de la confiabilidad de los datos. En el cuantitativo, una generalización con base al muestreo tomado en poblaciones mucho más amplias. En el enfoque cualitativo hay una contextualización, que son en casos más individuales y se especifican que ocurran unos fenómenos muy puntuales. Esto no permite tener mayor confianza en los estudios. Tenemos en el cuantitativo la objetividad, en el cualitativo la subjetividad. La objetividad obviamente es basada en mediciones de variables. La subjetividad se presta para interpretaciones de datos del investigador. Esto puede ser objeto de atenciones de términos de confiabilidad e imparcialidad, así como subjetividad de las elecciones de participantes. Tenemos los estándares de publicación, mayor aceptación y en comunidades, la cuantitativa, la cualitativa, reconocimiento académico, enfrentan desafíos de términos de validaciones, lo que puede generar un reconocimiento y valoración de los investigadores que utilizan enfoques cualitativos un poco más negativos, más enfoques de los recursos en el cuantitativo y en el cualitativo menos enfoques de recursos. Se requieren grandes muestras de datos, entonces conlleva más tiempo, mano de obra, softwares, mientras que el cualitativo es menos enfoque. En ocasiones es más complejo su viabilidad económica, entonces la disponibilidad de recursos es mucho menor. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre el cuantitativo y el cualitativo? Sí, en la investigación y metodología científica se pueden utilizar ambos enfoques. ¿Cómo se caracterizan? La investigación mixta emplea métodos cuantitativos y cualitativos para recopilar información. Los métodos cualitativos, como entrevistas, observaciones de participantes o análisis de contenidos, se utilizan para comprender los significados. Es importante ver que en la triangulación de datos implica comparar y contrastar los hallazgos obtenidos a través de diferentes métodos. Esto permite verificar la consistencia y la validez de los resultados y el fortalecimiento de la confiabilidad de la validez de los estudios. De manera mixta la manera mixta se caracteriza por tener un enfoque pragmático, lo que significa que se adaptan las necesidades y objetivos de estudio en particular. Los investigadores pueden seleccionar y combinar métodos cuantitativos y cualitativos claramente para mejorar o ajustar las investigaciones, las preguntas, los contextos y los recursos disponibles.